pero el punto del timing es tan malo estar antes de la ola como después de la ola. Toca estar justo en el momento de la ola, es como un surfista. Cuando Mark Zuckerberg creó Facebook, no fue la primera red social. Ya lo habían intentado tal vez un par de años antes, casi 10 años. Lo que pasa es que no era el momento. Bienvenidos a Llega Alto Podcast, el espacio del 2600 Campus de Ciencia, Tecnología e Innovación, donde siempre traemos nuevas experiencias sobre todo con nuestros amigos del campus. Hoy tenemos a Felipe Novoa y cuando empecé a ver, Felipe, bienvenido, toda tu trayectoria, dije, hay que colocarle un nombre a esto. Entonces, este podcast se va a llamar Fracasando y Volviendo a Levantarse es Llegarán. ¿Cómo estás, Felipe? Muy buenos días. Bien, Carolina, muchas gracias. Me gusta ese dicho. Es como del piso no pasa, Sí, ¿cierto? ahí no. Y ahora pues si llega alto, pues mejor. Así es. Felipe, cuéntanos un poco, ¿cuándo inició esa iniciativa de ser emprendedor, de mostrar tus startups? No sé si tienes una o tienes varias. Porfa, explícanos un poco más de tu vida, de tu primera etapa. Porque tendremos una segunda etapa, porque imagino que del piso no saliste, pero debes estar arriba ahora. Eso lo veremos más adelante. Cuéntame un poquito más sobre tus empresas. Bueno, Carolina, pues es una historia muy larga, pero para dar un poco de contexto, mi vida de emprendimiento comienza muy joven y es a los 12 años, porque mi papá tiene una quiebra. Mira, todo al final conecta en la vida. Mi papá se quiebra en el año 98. Nos vamos todos a vivir a la finca. Mi papá me compraba los jeans de 20.000 pesos, pero yo quería los de 400.000 que usaban mis amigos y Bueno, me dijo, pues trabaje por ellos. Y trabaje por ellos fue que me enseñó. Y mi primer negocio fue lombricultura a los 12 años y luego durante mi adolescencia tuve ganado de leche, transformábamos luego la leche en yogur, queso, kumis, arequipe, vendíamos frutas y verduras. Es decir, fue todo una adolescencia de crear productos, de vender productos a la gente y de solucionar problemas. Desde ahí viene toda la historia y luego ya, digamos que mis dos empresas formales han sido dos. La primera fue FreeMind, que fue mi proyecto de grado y fue la primera bebida relajante en Latinoamérica. La creé hace 16 años con un amigo, Richard Auter, y lo que dijimos fue, si existen bebidas energizantes, ¿por qué no una bebida relajante? Y el resumen de la historia fueron 10 años de construir una compañía donde vendíamos en las principales cadenas, grandes superficies del país, registramos marca en 34 países del mundo, ganamos un montón de premios de emprendimiento, innovación, súper, pero igual nos quebramos. todo, pero ¿cómo así? ¿En qué año fue la empresa y cuánto tiempo duró? Eso fue, nosotros arrancamos como en 2009, 2010 y fue hasta 2019 más o menos, fueron 10 años. 10 años. Fueron 10 años y todo eso, yo digo, fue mi MBA de emprendimiento. Yo no aprendí, yo no fui a Harvard, a Stanford, a MIT, lo aprendí en la calle y yo creo que ahí es donde más se aprende. Esa fue mi primera empresa, digamos, mi primera historia empresarial. Mejor dicho, la necesidad te hizo emprendedor Sí, y te 100%. hizo mirar 100%. Yo en algún momento, escuchando también un podcast, sobre todo en charla TED, decían que algo muy importante para los emprendedores es el tiempo en que sale el emprendimiento. ¿No crees que de pronto fue eso? Eso es un muy buen punto. Ya luego creé otra compañía llamada Fabit basado en lo que había aprendido, ya vamos para allá, pero en tu punto del tiempo, el timing es, es fundamental. Sí. Sí, yo creo que en los negocios hay que tener muchas cosas, dentro de eso suerte. Yo creo que también muchas personas dicen, ay, sí, no, es que yo soy sí, es un berraco, pero tiene que haber algo de ayuda de allá arriba. Pero el punto del timing es tan malo estar antes de la ola como después de la ola. Toca estar justo en el momento de la ola, es como un surfista. Mira, Facebook, cuando Mark Zuckerberg creó Facebook, no fue la primera red social. Ya lo habían intentado tal vez un par de años antes, casi 10 años. Lo que pasa es que no era el momento. Amazon, si no hubiera existido FedEx y Visa o Mastercard o la infraestructura para hacer pagos, ni hubiera existido el Internet y la infraestructura logística para repartir los productos, no hubiera podido existir. Sí. En mi caso, mira que justamente el año pasado estuve en Los Ángeles en una de las ferias de consumo masivo más grande del mundo y encontré bebidas relajantes, ¿sabes? Y los fundadores, unos tipos de California, yo les decía, mire, pues me acerqué muy curioso y les dije, yo hace 15 años, 16 años había creado
la primera bebida relajante de Latinoamérica. ¿Cómo se llamaba? Freeman. Y me dijeron, claro, lo estudiamos. Oiga, mucho visionario usted haber hecho eso hace 15 años. Yo le dije, pues sí, weón, visionario, pero igual no funcionó. Entonces, creo que usted está hoy haciéndolo en el momento adecuado. Entonces, definitivamente, el timing es Clave. súper importante en los negocios. Bueno, entonces estuviste hasta el 2019 Sí. en esa empresa. ¿Qué hiciste después? Yo, pues fueron 10 años de construir una compañía absolutamente manufacturera, industrial. Llegamos a montar nuestra propia planta de producción. Ujú. Y más o menos hacia esos años, pues ya Rappi, Simón construyendo Rappi, David Vélez con Nubank, yo veía como hay otra forma de crear empresas, ¿sí? Y comienzo a invertir en startups de tecnología. Y dije, esto está muy interesante. Era un mundo completamente alejado para mí. Y en una de esas startups llamada Ruedata me invitan a su junta directiva. Yo compartía junta directiva con Carlos Vázquez, fundador de Auteco, Biblioteca. Sebastián Obregón, de Enmedio, o sea, empresarios muy tesos. Y yo estaba ahí de 30 años, para mí era un honor. Yo quería estar al otro lado, yo quería estar construyendo un producto, solucionando un problema, armando un equipo. em, y por cosas de la vida termino llegando al mundo de los influencers. Conozco a María Alejandra Manotas, influencer caleña, y un día nos hacemos amigos y le digo, Mari, ¿cuál es tu sueño? Y me dice, Feli, mi sueño es crear mi propia marca, tener mi propia empresa, pero yo no sé crear una marca, yo no sé crear un producto, yo no sé operar una empresa, yo soy influenciadora, no emprendedora. Yo dije, "Carajo, acá se me apareció la vida". ¿Por qué? Porque Ah, una de las razones por la que fracasé en Freemind y no funcionó es porque yo no tenía distribución. En consumo masivo es fundamental la distribución, es más, en cualquier compañía. mm, Hay una frase que me gusta mucho y es First time founders focus on product, second time founders focus on distribution. Los fundadores primerizos se mm. enfocan en el producto, los fundadores experimentados se enfocan en la distribución. Entonces uno muchas veces puede tener el mejor producto. Mi producto era excelente, la vida relajante era espectacular, pero no teníamos distribución. Cuando conozco a María Manotas y ella tenía 400.000 followers, yo dije, "Carajo, con ella puedo tener distribución, puedo tener 400.000 personas a las cuales le voy a vender". Y ahí investigué y encontré eh, influenciadores americanos, lo que están haciendo como Kylie Jenner con Kylie Cosmetics, una marca de cosméticos que Sí. ya tiene una valoración de más de 1.000 millones de dólares. George Clooney creó su propio tequila llamado Tequila Casamigos, que luego vendió a Diageo en 1.000 millones de dólares, Mr. Beast con Feastables, y así habían unos casos de mucho impacto. Y yo dije, voy a hacer eso para Colombia y Latinoamérica, creando una plataforma donde vamos a transformar influencers en empresarios, creando sus propias marcas y productos. Excelente. Muy bien, Felipe, pero bueno, ¿qué pasó con Fabric? Mira, Fabic para mí, si ya había hecho mi MBA de emprendimiento con Freemind, que esto fue como mi PhD. Pero básicamente en Fabic, como te contaba, nuestra hipótesis era transformar influencers en empresarios y nosotros le decíamos al influencer, mire, enfóquese usted en crear el contenido y nosotros hacemos el resto. Y el resto es desarrollo de marca, producto, canales de comercialización, distribución, tecnología, finanzas, servicio al cliente, mercadeo, todo, Todo. ¿sí? ¿Qué pasó? Nosotros arrancamos Fabic en 2021 y en 2021 fue el pico de venture capital y donde más capital de riesgo se invirtió en Latinoamérica y en el mundo. Ahí era donde veíamos noticias de startups levantando millones y millones de dólares. Pues nosotros fuimos unos de esos, levantamos 4 millones de dólares de inversionistas desde la Patagonia hasta Nueva York. No, impresionante. En Colombia teníamos inversionistas como Inculab, que es el fondo de inversión de la familia Santo Domingo, Inverlink, una de las bancas de inversión más grandes del país, Caracol Televisión, Wolf en México, Invariantes. Teníamos un pool de inversionistas muy potente. Llegamos a firmar 100 influenciadores. Entre la audiencia que teníamos, sumábamos 150 millones de seguidores. Eso es 3 veces Colombia. Mira, yo decía, nos ponemos el siguiente presidente del país. Sí, es decir, en esta sala que estamos, podíamos juntar nuestros influencers y le llegamos a 150 millones de Estamos personas. hablando de 2021. Y 2021 lanzamos 20 marcas. Lanzamos marcas como Diva de Luisa Fernanda W, Coraje de Lina Tejero, el café de la Granja del Borrego. La Granja del Borrego es un pelado que tiene 17 años y tiene 54 millones de seguidores. conocida. Eh, hicimos el camino en Endeavor, salimos varias veces en Forbes, me gané una beca en Stanford, o sea, todo va en que en algún momento pensábamos que íbamos a hacer el siguiente Amazon o Mercado Libre o Facebook.
y todo se fue para el carajo. Todo se fue para el carajo. En agosto del 2024 cerramos. em, el ca- la historia es larga, pero si yo te la pudiera resumir, es nos dejamos emocionar eh, por toda esta tendencia que había de levante capital, crezca, vuelva a levantar capital, crezca, sin importar tal vez la construcción de valor que había hacia la empresa. En 2021 y 2022 fueron 2 años muy locos, donde básicamente los inversionistas y lo que se pedía en el ecosistema era que debías crecer 30% mensual. Crecer 30% mensual implica, es un crecimiento anual del 360%. Y la pregunta no era cuánto genera de utilidad, sino cuánto vende y cuánto crece, ¿sí? ¿Y cómo se financiaba ese crecimiento? Pues levantando rondas de inversión. Y eso fue lo que nosotros hicimos durante 5 años que construimos Fabric. Pero ¿qué pasaba? Hay compañías, ahí hay que entender muy bien cuál es el modelo de negocio que uno tiene. Nosotros creábamos marcas y una marca es como un bebé. Un bebé nace, yo tengo 2 hijos y cuando nace un bebé, pues es feíto, ¿no? Sí, pero, No es feíto, ninguno es feíto. bueno, tú eres mamá, yo es como moradito, pero tú tienes que darle chance que el bebé comience a decir, a balbucear, a gatear la primera palabra, que camine y va madurando. Así es una marca. Una marca necesita tiempo. Nosotros, por la presión del ecosistema y que teníamos que crecer a la velocidad que crece una compañía de tecnología como Uber, como Rappi, como Nubank, pues llegamos a tener 100 marcas. Mira, ni Procter Gamble, ni Unilever, ni Quala, estos gigantes tienen 100 marcas. ¿Cómo carajos nosotros pensábamos que íbamos a ser capaces de operar 100 marcas Ese fue con 100 influencers diferentes? Ese fue el error. Nosotros no dejamos, ajustamos un modelo de negocio a un modelo de fondeo. Entonces dijimos, como el modelo de fondeo es crezca, crezca rápido y métale capital, nosotros tratamos de empujar un crecimiento que no es posible. Entonces mi gran lección es la paciencia es un factor fundamental que debemos tener los empresarios. Y número dos, nunca adapte un modelo de negocio, un modelo de fondeo, sino más bien de acuerdo al modelo de negocio que tiene, busque la financiación y el modelo de fondeo correcto. Esa fue la razón por la que decidimos cerrar Fabric, más sin embargo, las marcas que creamos siguieron avanzando como unas marcas potentes, algunas de esas. bueno, ese es un gran, gran aprendizaje. Ya después en nuestro segundo podcast nos contarás ahora qué estás haciendo. Excelente, y mira que con el proyecto del 2600 Campus de Ciencia, Tecnología e Innovación, eso es lo que estamos buscando, con los podcasts. Hoy estoy contigo, hemos estado con gente del sector público, del sector privado, de la academia, y eso es lo que necesitamos nosotros unir. Nosotros desde la Cámara de Comercio de Bogotá, que ya tenemos 20 clústeres. ¿Cómo será que hace unos días sacamos el clúster de la economía plateada? Entonces, mirando cómo se va evolucionando y cómo está evolucionando el mundo. ¿Cómo crees desde tu experiencia, desde esas caídas que has tenido, que puedes apoyarlos? Para responder esa pregunta, alguien el otro día me dijo, los griegos ya inventaron todo, ¿sí? Pero muchas veces uno se lanza como emprendedor creyendo que es el primero que va a crear esto, el primero que se va a inventar esto. No, eso no es así, mira, alguien ya lo hizo. El punto es que cuando nos lanzamos nosotros creyendo que somos los primeros que vamos a hacer algo, nos damos contra las paredes. Pero ¿para qué ir y darse contra las paredes si uno puede aprender de los errores y fracasos de otros? Entonces, lo que hace la Cámara de Comercio de Bogotá, lo que hacemos nosotros en Unfocable, que ya voy para allá, donde es un podcast que aprendemos de los aprendizajes, experiencias y capas de otros, es no aprenda usted dándose contra el mundo, sino más bien vaya y pregúntele a otras personas que ya intentaron eso y no cometa los mismos errores. Así que va a pasar, va a acelerar la curva de aprendizaje y de crecimiento. Y de pronto usted más bien vaya y cometa otros errores, pero cometa otros diferentes, no los Para mismos. poder aprender de otros. Claro, entonces mi respuesta a esa pregunta concreta tuya de qué puede hacer un joven de 13, 15 años que quiere emprender, no se lance contra el mundo solo, vaya, rodéese, pregúntele a otros que ya hayan pasado ese camino, vaya a la Cámara de Comercio que tiene agrupados a los mejores empresarios del país y de los mejores de Latinoamérica y busque mentorías y busque ayuda sobre eso.
Ay, muchas gracias, gracias Felipe por haber aceptado nuestra invitación y vamos a quedar en ascuas, porque bueno, ya supimos qué pasó en esta primera parte. A todos nuestros oyentes, les digo que por favor se queden acá, miren esa segunda parte, porque ahora Felipe nos va a decir qué pasa después. Entonces te invito a una nueva sesión de nuestro podcast Llega Alto para que nos expliques ahora cómo eres, qué estás haciendo y a qué te dedicas en estos momentos. Muchas gracias a todos nuestros oyentes y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales.